Buenas noches, bienvenidos a la sala virtual del conocimiento de sí mismo. Me presento, mi nombre es Víctor Guzmán. Les saludo fraternalmente desde Mérida, Yucatán, México. Y pues estoy muy contento como cada semana, teniendo siempre la oportunidad, la salud, el tiempo y la disposición de poder compartir con ustedes un tema más sobre el despertar de la conciencia, sobre ciencias herméticas, sobre religión, sobre mística, sobre el propósito existencial del ser humano y sobre la necesidad fundamental de realizar un trabajo sobre sí mismo. Este es un curso de 50 temas completamente gratuitos. Todos los jueves a las 7:30 transmitimos directamente por Facebook. Las conferencias se quedan grabadas, también se suben a la red de YouTube. Estamos también como el conocimiento de sí mismo. Y pues vamos a comenzar con el tema de esta semana, que se titula Las conjuraciones. ¿Y cuáles son los objetivos de este tema? Pues conocer qué son las conjuraciones, cuáles son algún tipo de conjuraciones que podemos utilizar en nuestra vida personal, para qué sirven, para qué nos sirven, cómo podemos implementarlas en nuestra vida, por qué son importantes, por qué estamos viendo este tema de las conjuraciones en estos estudios donde buscamos ser mejores personas, que tiene que ver las conjuraciones con el trabajo de sí. Y las personas que no sepan lo que son las conjuraciones, pues es lo que vamos a estudiar. Además de que les voy a dar unas conjuraciones sencillas pero muy útiles que ustedes pueden empezar a implementar en su vida personal, pues para poder seguir en su proceso, ¿no?, individual de cada quien. Ya vimos en la conferencia anterior, en la conferencia que se titula Las dimensiones, pues que existen diferentes planos de conciencia, que existen diferentes mundos, y que en estos mundos se manifiestan seres que son afines a ellos. Existen mundos superiores en donde se manifiestan seres de conciencia superior, aquello que conocemos como los maestros ascendidos, aquello que conocemos como los ángeles, los arcángeles, etc. Y también existen mundos inferiores en donde se manifiestan aquello que conocemos como brujas, como demonios, como entidades negativas, etc. ¿Sí? Entonces, en la conferencia anterior hablamos de que existen diferentes planos, diferentes mundos, y en esos mundos energéticos que son invisibles para los 5 sentidos de percepción física, corporal, pues existen entidades, ¿sí?, tantos como pudiéramos llamar buenas o malas, negativas o negativas, conscientes o inconscientes, ¿sí? Pueden utilizar el lenguaje que ustedes prefieran. Entonces, ¿qué son las conjuraciones? Las conjuraciones son formas en las cuales podemos entrar en contacto con las entidades que existen en otros planos, tanto superiores como inferiores. Las conjuraciones en relación al despertar la conciencia, pues nos invitan a buscar esa conexión con las entidades superiores de conciencia, con los maestros ascendidos, con los ángeles, con los arcángeles, con nuestro ser divinal. Y a su vez las conjuraciones nos sirven para poder alejarnos o defendernos de las fuerzas del mal, de energías negativas, de ataques de brujería, entre otras cosas. Uno no cree en estas cosas hasta que le suceden, ¿sí? Pero cuando uno va despertando conciencia en el mundo astral, en el mundo físico, se va a dar cuenta que de vez en cuando, más o menos, está acompañado. Y no precisamente por los maestros ascendidos, que siempre estamos acompañados por ellos.
por supuesto, pero no a esa, no me refiero a la percepción de sentir la presencia de los maestros ascendidos, sino me refiero a la percepción de sentir la presencia de entidades negativas. Estas entidades negativas viven en una relación íntima y constante con todos los seres humanos. Como nosotros tenemos la conciencia dormida, ni siquiera nos imaginamos que nos relacionamos con estas entidades, que le servimos a estas entidades, que somos esclavos de estas entidades y que mucho de las cosas que nos pasan tiene que ver con la relación que tenemos con estas entidades, o como le pudiéramos llamar, ataques, ¿no? Entonces, las conjuraciones, como lo comento, sirven como un botequín de primeros auxilios en términos espirituales. Es bueno tenerlos siempre a la mano. Nunca sabe uno cuándo los va a necesitar. Aunque uno, conforme lo voy a explicar, es bueno que los practique de una manera constante, ¿no? Entonces vamos a hablar de 3 cositas. Lo que se conoce como la teurgia, lo que se conoce como la goesia y lo que se conoce como el espiritismo. Digamos que son 3 didácticas, ¿sí?, con las cuales podemos entrar en contacto con las entidades que existen en otros planos. La teurgia son conjuraciones que nosotros utilizamos o bien para conectarnos con los maestros ascendidos, o bien para defendernos o repeler las energías o entidades negativas. Uno puede creer que no tiene contacto con las conjuraciones, que no tiene contacto con la teurgia, que no tiene contacto con la goesia, pero sí lo tenemos. Solo que como tenemos la conciencia dormida, lo tenemos, pero no sabemos que lo tenemos. Es decir, no nos hemos dado cuenta que de manera inconsciente nos relacionamos de alguna manera tanto con la teurgia como con la goesia. Esto se le conoce también como magia, ¿sí? Por ejemplo, cuando una persona X está en grandes aprietos, ¿qué es lo que hace la persona? Si tiene una formación católica cristiana, lo que hace es rezar el Padre Nuestro. Y con el Padre Nuestro, la persona, más o menos inconscientemente, ¿sí?, está buscando repeler las fuerzas del mal que se manifiestan en una determinada circunstancia o en un determinado hecho, ¿no? La teurgia, por ejemplo, la aplicamos cuando bendecimos. Cuando la madre, por ejemplo, yo recuerdo muy bien cuando vivía con mi mamá, siempre que salía a carretera, que salía de vacaciones a Cancún, a la Riviera Maya, al Caribe, ¿sí?, que me iba por allá a pasear, pues ella siempre me bendecía y me persinaba. ¿Sí? La tradición de las mamás, de las abuelitas, los que venimos de una formación católica cristiana. También los islámicos y los judíos tienen su manera de bendecir, ¿sí? Algunos se ponen el libro sagrado en la cabeza, etc. Entonces, estos son teurgia, es magia, ¿sí? Es utilizar formas, métodos, oraciones para podernos proteger de sucesos negativos, de hechos negativos, de accidentes, de enfermedades, de robos, de secuestros, ¿sí?
La mayoría de nosotros, por ejemplo, los que manejamos vehículos, o al menos aquí en el lugar en donde vivo, está algo así como una tradición de llevar en el espejo retrovisor un rosario. Sí, ponemos un rosario, ¿por qué? Pues para que Dios nos cuide. Ese es un tipo de teurgia, es un tipo de magia, aunque lo hagamos de manera inconsciente, por las dudas o a través de la tradición, ¿sí? Realmente es teurgia. Estamos aplicando las energías positivas superiores de conciencia para que actúen en nuestra vida, en las circunstancias que vivimos, para que nos protejan y nos alejen de las fuerzas del mal. Claro que la teurgia es mucho más profundo y muchísimo más esotérico que rezar un Padre Nuestro o que tener un rosario en el retrovisor de tu vehículo, ¿sí? Pero es básicamente eso, o sea, estamos relacionados con la teurgia. La goesia es lo opuesto a la teurgia. La goesia son formas en las cuales podemos invocar a los seres inferiores de conciencia, a los demonios, a los magos negros, a las brujas, a las entidades negativas, para pedir poderes, fama, prestigio, para pedir, entre comillas, el amor de una mujer, etc. Y para la goesia, por ejemplo, existe la santería. Sí, lamentablemente, esta religión practica la goesia creyendo que practica la teurgia, pero no es así, están equivocados. Y por eso vemos que los santeros pues siempre te andan ofreciendo pues rituales, limpiezas, te quieren cobrar tu dinero. Si no le pagas a un babalao por una consulta, agárrate porque te echa toda la goesia encima, ¿sí? Entonces la goesia es una realidad y estamos relacionados con la goesia. ¿Cómo estamos relacionados con la goesia? Cuando maldecimos. Las palabras tienen poder. Las palabras es dentro de la teurgia tal vez la herramienta más importante de la magia, de la teurgia y de la goesia. Existen los rituales, vestimentas, elementos, etcétera, pero la utilización de la palabra, la utilización de unas frases, la utilización de algunos mantras, creo que para mí es el elemento esencial de cualquier conjuración, la palabra. Si en la manera en como nosotros utilizamos la palabra, porque el verbo es poder, pues nos acercamos o nos conectamos con la teurgia o con la goesia. Cuando maldecimos, nos estamos conectando con la goesia e ignoramos, porque a veces decimos, ¿no?, que las palabras se las lleva el viento. Y más o menos es así, o sea, depende del contexto que uno le quiera dar. ¿Sí? En algún contexto sí, ¿no?, las palabras se las lleva el viento, pero en este contexto de magia y de conjuración no es así. Las palabras no se las lleva el viento, tienen un efecto fuerte en otras dimensiones e inclusive en la tercera dimensión. Entonces, cuando nosotros maldecimos a una persona por lo que fuere, le estamos haciendo goesia, le estamos haciendo una especie de brujería inconsciente, porque esa maldición va a afectar a la persona, va a bajar la energía de esa persona, va a fortalecer los defectos psicológicos de esa persona. Es decir, si tú maldices, por ejemplo, a tu hijo por ser flojo, aunque no lo creas, con tu maldición lo haces más flojo.
le fortaleces el agregado psicológico y en vez de ayudarlo a su despertar espiritual, se lo perjudicas. Entonces, vean ustedes que estamos conectados con la huese. Y existe también el espiritismo. El espiritismo son formas alternativas a la huese, a la teurgia, con la cual podemos entrar en contacto con las almas de los difuntos, pero en su aspecto egocéntrico, sino con el ser de ese familiar que falleció, ¿sí? Con su aspecto consciente y superior, divinal, sino que con el espiritismo o bien nos conectamos con la personalidad o con los agregados psicológicos del difunto, del fallecido. El espiritismo en el principios del siglo XIX tuvo mucho auge en Francia con una persona que se llamó Allan Kardec. Ahí tiene su libro llamado El libro de los espíritus. Entonces, Allan Kardec, que fue un gran espiritista, es para mí una excepción y al igual que el Chico Xavier de Brasil, son una excepción de todos estos mediums, ¿sí? Que se dedican a prestar su cuerpo para poder prestan su cuerpo a otras entidades de otros planos para que estas entidades puedan utilizar temporalmente el cuerpo y se puedan expresar a través de él. Normalmente esta práctica de medium es completamente kármica. Con la constante ingresión de diferentes entidades al cuerpo del medium, dislocan los chakras del medium y luego el medium empieza a quedar medio loquito en esa misma existencia o en las próximas existencias. Empiezan a sufrir la enfermedad de epilepsia, empiezan a abrir portales, luego las entidades entran cuando quieren, salen cuando quieren. Ya el medium ya no tiene control sobre lo sucedido, el cuerpo físico se daña, caen graves enfermedades. Entonces, visitar a un medium no lo recomendamos para nada, porque solamente les va a conectar con los agregados psicológicos del fallecido, ¿no? De nuestro papá, mamá, hermano, abuelita, ¿sí? No lo recomendamos y mucho menos vamos a recomendar practicar en el espiritismo, ¿no? Allan Kardec y Chico Xavier para mí fueron una excepción porque estudié sus obras y la verdad son muy gnósticas, son muy buenas, son muy humildes, hablan de lo que hablamos en estos estudios. Prácticamente hablan que la vida es una escuela, que venimos a aprender, que venimos a eliminar vicios, que venimos a desarrollar virtudes, y todo esto pues es una realidad. Así que tampoco puedo, digamos, que descalificar una enseñanza que realmente está dando un buen mensaje de desarrollo espiritual. Pero más allá de estos dos espiritistas, salieron un montón de mediums, ¿sí? Que ya hacen cuanta cosa quieren, que ya no tuvieron ellos ni la misión ni el don de traer información de los mundos superiores al mundo físico, sino que ellos se metieron a las dimensiones superiores para bajar entidades, y las entidades con las que se conectaron pues son entidades negativas, ya que como no tienen la misión y uno vive en un sueño de conciencia, uno tiene ego, pues cuando uno presta su cuerpo, ¿qué entidades van a entrar a él? Pues entidades afines a uno. Los maestros de sabiduría, un Buda, Maitreya, Maestro Jesús, Conde Saint Germain, un Maestro Samael, etcétera, no necesitan que le prestemos cuerpos de manifestación. Ellos se pueden manifestar, ellos saben entrar y salir de la materia, así de sencillo, porque son maestros ascendidos y se mueven en todos los planos y trabajan en todos los planos en relación a la misión que ellos tienen.
y por el amor a la humanidad, a la creación y a Dios. Y Dios se puede manifestar en el mundo físico sin la necesidad que alguien le preste un cuerpo. Así que no recomendamos visitar a un medium y mucho menos practicarlo. Estos son los 3 tipos. Ahora sí, vamos a empezar con las conjuraciones. La primera conjuración se llama conjuración del Belilim. La conjuración del Belilim nos sirve para limpiar un espacio. Así puede ser la oficina, el cuarto o inclusive la casa. ¿Sí? Con la conjuración del Belilim vamos a limpiar la habitación, el espacio de trabajo, de larvas, de energías negativas, de pensamientos negativos, de entidades que puedan estar ahí en otros planos. Y esto lo explicaba bien, si no me equivoco, Allan Kardec en su libro, el libro de los espíritus, cómo hay entidades de otros planos negativas que se alimentan de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos negativos. Estas energías nuestras son el alimento de ellos. Entonces estas entidades en otros planos no físicos, energéticos, se conectan con nosotros y nos estimulan pensamientos y sentimientos negativos para ellos recibir su alimento. Entonces mientras uno no tenga un trabajo sobre sí mismo, entonces siempre termina siendo víctima de estas entidades, vive de mal humor, vive quejándose del mundo, etcétera, etcétera, y ni siquiera se da cuenta que todo ese estado negativo, además que es provocado por los defectos psicológicos de uno, esos defectos se activan por influencias no solamente externas, sino también internas de conexión o ataques de entidades negativas. Entonces, lo que hacemos con la conjuración del Belilim es limpiar este espacio. A veces uno entra a un lugar cualquiera y si en ese lugar ha habido un pleito, si en esa casa reina el egoísmo, reina el alcoholismo, reina la discusión, la desdicha, la grosería, uno entra a esa casa y enseguida siente una vibra bien pesada y uno se siente así como que medio inquieto y como que no le huele bien este lugar. Sí, porque hay muchas larvas. Sí, las larvas son como microbios. Sí, así como los microbios del cuerpo físico no los podemos ver si no es con un microscopio, pues las larvas mucho menos las vamos a poder ver, sí, pero existen. Entonces, la conjuración del Belilim pues nos sirve para limpiar un área, la casa, el cuarto, la sala de meditación. La conjuración del Belilim lo podemos hacer siempre cuando nos acostamos a dormir. Esto es importante. Siempre cuando nos acostamos a dormir. Ya que cuando nos acostamos a dormir es cuando somos más propensos de recibir algún tipo de ataque. Entonces, cuando uno está despertando conciencia, una de las cosas que hace es empezar a ahorrar energía mental, emocional y sexual. Y esta energía, en su aspecto negativo, es un alimento exquisito para ciertas entidades. Entonces, cuando uno quiere despertar conciencia, pasa muchas veces que empezamos a ser atacados un poquito más que una persona común y corriente que ni cuenta se da. Todos somos atacados, créanme, todos somos atacados, nada más que no nos damos cuenta. Pero cuando uno empieza a despertar conciencia, uno sí se empieza a dar cuenta. Además que los ataques pudieran ser un poquito más fuertes. ¿Por qué? Porque la logia negra quiere atemorizar al interesado que quiere despertar la conciencia. Entonces la persona viene a este conocimiento y a la noche recibe un ataque. ¿Por qué?
Entonces la persona en una lógica inferior dice, en que fui al conocimiento me pasó esto, entonces yo ya no regreso a ese conocimiento, yo ya no me vuelvo a meter en estos temas, yo ya no vuelvo a hacer nada. Y listo, la logia negra cumplió su misión. Sacaron al discípulo de las enseñanzas herméticas a través de una experiencia que el discípulo pues no supo, digamos que asimilar con sabiduría, ¿no? Entonces, cuando uno quiere entrar al sendero de la luz, la logia negra no quiere. Está perdiendo un discípulo y entonces de repente nos vienen a visitar y pueden pasar algunas cositas por ahí. No es nada del otro mundo, no tiene uno por qué asustarse, no tiene uno por qué entrar en una superstición de que como estoy viendo esta conferencia seguramente me van a atacar y tengo miedo y no, ya no quiero nada. O sea, no es igual para todos. Los ataques fuertes de la logia negra realmente viene cuando uno despierta conciencia en otros planos, cuando uno empieza a transmutar sus energías, empieza a subir la energía kundalini, que vamos a ver más adelante, empieza a despertar conciencia en otros planos. Entonces ahí la logia negra se le va encima, pero ya para ese entonces el discípulo ya tiene cierto nivel de conciencia suficiente para hacerle frente a esas entidades, ¿sí? Entonces ahorita nosotros como pues somos nuevos, todavía no sabemos muy bien cómo es esto, entonces no nos atemoricemos, no nos va a pasar absolutamente nada, pero si en algún momento llegamos a tener un pequeñito ataque por ahí, tenemos cómo defendernos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo es el canto del Belilim. Personas que tengan preguntas, que las hagan y al final las vamos a contestar. El canto del Belilim, concentrados en el corazón, imaginando cada palabra, vamos a cantarlo. Puede ser de manera verbal o silenciosa, de preferencia de manera verbal, de preferencia de manera verbal, pero también se puede hacer de manera silenciosa. La conjuración del Belilim se pronuncia de esta manera: Belilim, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti, el materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilim, Belilim, Belilim. Eso es todo. Se repite 3 veces. Volvemos a hacer la misma oración cantada. Si es importante que sea cantada 2 veces más, 3 en total. ¿Por qué 3? Porque sabemos que existe la ley del 3 y la ley del 7. La ley del 3 crea y la ley del 7 organiza. Entonces siempre hay que repetir 3 veces las cosas para que se cree, para que se manifieste, para que tenga fuerza, ¿no? Esta conjuración se la dieron al maestro Samael por el ángel Aroch en los mundos internos, ¿sí? Él pues en una experiencia, no voy a comentar ahorita para no alargar la conferencia, pero él en una experiencia que tuvo en los mundos internos vio al ángel Aroch y le preguntó sobre cómo defenderse de las fuerzas negativas, y el ángel Aroch pues le dio esta conjuración. ¿Cuál es el significado de esto? La palabra Belilim viene de la palabra Belem, que significa o casa de trigo o torre de fuego, que es lo mismo, ¿sí? Esta torre de fuego hace referencia a la columna vertebral, ¿sí? Y al cerebro, ¿no? La cúpula.
El fuego pues viene a ser la energía crística, la energía kundalini que tiene que subir por la columna vertebral, ¿sí? Entonces, cuando decimos la palabra Belilim, estamos, digamos que decretando, ¿sí?, que nuestras energías crísticas se activen y suban por la columna vertebral, ¿sí?, y nos protejan de todas las entidades negativas. Luego decimos ánfora de salvación. El ánfora es un recipiente de barro, ¿sí?, que tenemos aquí en la imagen. Sí, es un recipiente de barro, en este caso egipcio, ¿sí?, en donde se depositaban las aguas divinas que participaban en determinadas ceremonias allí con los antiguos hierofantes egipcios. El ánfora en sí es un recipiente, y este recipiente hace relación a nuestros órganos sexuales, donde está la energía creadora, poderosa y crística, ¿sí? También hace referencia al cerebro, en donde se deposita esta energía, ¿sí? Entonces, de las gónadas salen las energías creadoras y crísticas, suben por la energía, por la columna vertebral, como vemos en la imagen de abajo, y se depositan en el cerebro. Esto es el despertar de la conciencia, la energía kundalini, como le llamaban los hindús, y que hablaremos durante todo este curso porque hay mucho que aprender de esto. Sí, entonces el materialismo no tiene fuerzas junto a mí, pues habla de un anhelo espiritual, de no dejarse llevar por las apariencias, ¿no? Y ya está. Después del Belilim se hace otra conjuración que se titula el círculo mágico. El círculo mágico sirve para dejar protegido el área ya de las entidades negativas. Es decir, el canto de Belilim sirve para limpiar el área, y el círculo mágico sirve para ya dejarlo protegido y que las entidades o larvas no puedan ingresar. ¿Cómo se practica el círculo mágico? Es una oración que dice: Padre mío, Señor mío, Dios mío, te ruego, si es tu voluntad, que ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de mi cuarto, de mi oficina, de mi sala de meditación, de mi casa, etc., para hacerla libre de las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental. Trabajar en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo y por la majestad del Cristo. Y vamos a imaginar cómo sale un angelito, ¿sí?, de color verde, que va a trazar un círculo de color verde alrededor, pues, del cuarto, de la oficina o de la casa, ¿sí?, donde lo hayamos elegido, ¿no? Mientras pronunciamos el mantra S, ¿sí?, 3 veces por separado. Entonces imagino como este angelito va a trazar un primer círculo alrededor de la sala de meditación mientras pronuncio el mantra S. Luego vuelvo a imaginar el círculo otra vez con el mantra S. Y una tercera vez. Ya con esto dejamos el área protegida,
¿sí? Cabe mencionar que cuando una persona entra dentro de esta área, el círculo se rompe y entonces tenemos que volver a hacer el círculo, ¿sí? Ahora que si entra que un mosquito, que si entra una lagartija, que si entra cositas así por el estilo, no se preocupen por eso, ¿no? Solamente cuando entra una persona, tengan en cuenta que el círculo se rompe y entonces hay que volver a hacer el círculo. Y también cuando pues uno sale del círculo y luego se mueve por la casa, sale, si uno hace círculo, por ejemplo, alrededor de la casa, de toda la casa, ¿sí? Y luego sale uno de la casa, va a comprar a la tienda y regresa, ya se rompió el círculo, ¿sí? Si hago el círculo mágico alrededor de mi cuarto y luego salgo del cuarto, voy al baño, voy a la cocina, me preparo un sándwich y regreso al cuarto, ya se rompió el círculo. Entonces hay que saber qué perímetro vamos a utilizar para hacer el círculo mágico, ¿sí? Si uno va a hacer el círculo mágico, por ejemplo, alrededor de toda su casa y resulta que vive con otras personas, con otros inquilinos, con otros hermanos, ¿sí? Que están, entran y salen de la casa, no tiene caso porque el círculo se va a romper. Mejor que hagan el círculo alrededor del cuarto. Ahora, si el cuarto lo comparten con otras personas, que hagan el círculo alrededor de la cama, ¿sí? Ahora, si uno vive solo o solamente con la pareja y siempre se duermen a la misma hora, entonces pueden hacer el círculo pues alrededor de la casa, ¿no? Entonces ahí se los dejo. Primero se hace el belilín para limpiar las energías negativas y luego se hace el círculo mágico. Este es el orden. Si uno hace primero el círculo mágico, cierra el lugar y si hay entidades negativas ya no van a poder salir. Entonces primero se limpia con el belilín y luego se hace el círculo mágico. Esto se puede utilizar, lo debemos utilizar de cajón como una disciplina todas las noches antes de dormir. Y también lo podemos utilizar cuando vayamos a hacer una meditación, cuando vayamos a hacer una práctica del desdoblamiento astral para dejar el cuerpo protegido, ¿sí? Entonces así evitamos ataques en los sueños, así evitamos algún tipo de parálisis del sueño, así evitamos que pues nos pasen cosas raras, que sintamos entidades, cosas así por el estilo. Sin embargo, el círculo mágico también nos puede servir en el mundo físico para el ataque físico de otras personas. Que si entran a robar en la casa y uno está dentro, en un cuarto, por ejemplo, uno con muchísima fe puede hacer el círculo mágico alrededor del cuarto, y esto lo que va a hacer es que el ladrón, de alguna manera inconsciente en la que él no sospecha, no va a querer entrar a ese cuarto en donde tú estás. Entonces va a agarrar de la casa lo que quiera y se va a ir. Y de esa manera tú vas a protegerte de entidades negativas, que en este caso tiene cuerpo físico, ¿no? Que pudiera ser un ladrón, un asesino, un violador. Si pasa algo que digamos, bueno, dentro de mi noción de la realidad, que es subjetiva, pero pues al menos es donde yo vivo, la ciudad en donde yo vivo es una ciudad muy segura, en donde no vemos balaceras ni nada por el estilo, pero que aquí en México, en otros estados del norte, sí pasa muchísimo,
Entonces, si uno entra a un restaurante, uno entra a un banco y empieza una balacera por allá, uno puede hacer el círculo mágico y se protege para que ya no le lleguen balas, para que ya no le pase nada. Si uno lo llegan a secuestrar, que haga el canto del belilín y el círculo mágico. Si uno lo quieren asaltar en la calle, que haga uno el círculo mágico y que se quede quieto ahí. Veo que una persona extraña se quiere acercar, hago rápido el círculo mágico y no me muevo. Entonces ya la persona como que no se va a querer acercar. Que lo comprueben, que lo practiquen. Esto es algo científico que se puede verificar, ¿no? Y esto sirve tanto para el mundo astral como para el mundo físico, ¿sí? Así que téngalo en cuenta. Si es que vive en algún lugar donde hay, pues, de alguna manera, pues, mucha violencia, les va a servir mucho. El tercero es la conjuración de Júpiter, ¿sí? Esto se hace también en el mundo físico como en el mundo astral. Concentrados en el corazón, tapándonos el plexo solar con la mano izquierda, como está en el dibujito, ¿sí? Y levantando la mano derecha con los 3 dedos que representa la Trinidad, ¿sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo. El dedo anular y meñique cerrados. Y decimos, en el nombre de Júpiter, Padre de todos los dioses, yo te conjuro, Tebigus Koslim. ¿Sí? Ya al pronunciar el mantra Tebigus Koslim, vamos a imaginar cómo sale un rayo de nuestra mano derecha y le da a una determinada entidad en el astral o a una persona en el mundo físico. En el astral, ¿qué hace esta conjuración del Júpiter? Este es para enfrentamientos, ¿sí? Cuando hay una entidad que te quiere atacar, pues tú le lanzas el rayo. No es como una pistola, ¿sí? Que tú vas a utilizar para defenderte. En el mundo astral uno puede ver cómo sale el rayo y le pega a las entidades y las entidades se van heridas. Mi persona ha tenido 2 experiencias en el mundo astral en donde se han aparecido entidades negativas y las he podido repeler con la conjuración de Júpiter, así que me consta que funciona. En una no vi cómo salió el rayo, pero sí vi cómo las entidades que estaban en el aire volando, llegando hacia mí, y hacia un grupo de personas, cómo empezaban como que a revolcarse en el cielo y a volar y se fueron. En la otra experiencia que tuve sí vi cómo salió el rayo, pero me di cuenta que el rayo en la segunda vez salió porque yo me concentré lo suficiente e imaginé suficiente para que el rayo saliera. Si uno no lo imagina, que es a lo que voy, el rayo no sale. Entonces hay que tener fe y hay que tener imaginación. En el mundo físico, lo que hace esta conjuración de Júpiter es moverle el agregado psicológico a la persona que nos quiere atacar. Si una mujer que está en la calle sola está a punto de vivir un ataque de violación, puede hacer la conjuración de Júpiter y entonces el yo violador del hombre se desactiva de su psicología y posteriormente entra otro, por ejemplo el yo de la gula, y en un segundo quería cometer un acto de agresión contra la mujer y en el otro segundo ya está pensando en dónde va a comprar la pizza, ¿sí? Y se va ahí, o sea, le mueves la psicología. Entonces también nos sirve para defendernos tanto en el mundo físico como en el mundo astral, ¿sí? Júpiter, ¿quién es Júpiter? Júpiter es una deidad romana que los griegos llamaron Zeus.
que es el padre de todos los dioses, ¿sí? Lo que podríamos a lo mejor compararlo con la cábala hebrea como el Keter, ¿sí? Como el padre interior, ¿sí? Como el padre nuestro de la filosofía católica, ¿sí? Entonces hablamos en el nombre de Júpiter, padre de todos los dioses. Yo te conjuro, te vigus cosle. Ese es el mantra, que está más o menos en latín, que significa más o menos que esta energía te destruya, por ahí, ¿sí? Y por último vamos a hablar de la pentalfa. La pentalfa la vamos a practicar antes de salir del círculo mágico, es decir, que si hago el círculo mágico antes de dormir alrededor de toda mi casa para dormir tranquilo, cuando me despierto y por supuesto tengo que salir a la calle a ganarme el pan de cada día, antes de salir a la calle, antes de romper el círculo, voy a hacer la pentalfa. ¿Para qué? Para quedarme protegido durante el día. Mientras salgo a la calle, mientras voy al mercado, mientras voy a trabajar, quedo protegido con la pentalfa. Tanto de personas físicas como de personas o de entidades no físicas. El pentalfa son unas posturas que se efectúan pronunciando unos mantras. La primera postura, como lo vemos en la imagen de arriba, el primer muñequito, pies abiertos y manos abiertas con las palmas hacia arriba, y decimos el mantra Klim. Solamente así, Klim, no vamos a alargar el mantra. Klim. No, solamente vamos a decir Klim. Luego vamos a alzar las manos por encima de la cabeza con los pies abiertos y decimos Krishnaya. Luego las palmas de las manos las pegamos a la coronilla de la cabeza y decimos Govindaya. Luego con los dedos de las palmas de las manos nos agarramos los hombros y decimos Kopijana. Luego con las manos abiertas otra vez como al principio, solo que con las palmas hacia abajo, decimos Vaya Vaya. Y luego con las manos cruzadas, ¿sí? La derecha sobre la izquierda, decimos Swaha, ¿sí? La H suena como J, Swaha. Eso es todo. O sea, la verdad que las conjuraciones están súper fáciles. Hay unas conjuraciones en latín, hay unas conjuraciones más largas, las conjuraciones del sabio Salomón, que son también muy fuertes y muy efectivas, que sirven para ataques fuertes de brujería, cuando uno le están haciendo vudú o cosas así por el estilo, pero son más complicadas. Lo que nosotros necesitamos son estas conjuraciones que son facilitas, que no vas a tardar ni 3 minutos en pronunciar una, no vas a tardar ni 5 minutos en pronunciar todas, ¿sí? Vamos a hacer el Berilim, el círculo mágico, antes de dormir, antes de una práctica de meditación, y la pentalfa antes de romper el círculo. Y la conjuración del Júpiter solamente son para defendernos ante ataques directos. Esto no lo vamos a hacer antes de dormir, ni lo vamos a hacer antes de romper el círculo. No, esto es solamente cuando hay un ataque físico, metafísico de alguna entidad. Con eso nos vamos a defender. Adicional a esto, podemos pegar en las puertas, en las ventanas de nuestra casa, de nuestro cuarto, un pentagrama, como el que tengo en la imagen. Este pentagrama es, ustedes lo pueden averiguar si quieren, el simbolismo o el elemento más poderoso contra las fuerzas del mal.
¿sí? Los tenebrosos le huyen a este pentagrama que siempre tiene que estar hacia arriba, ¿no? Con la punta hacia arriba, no lo vaya a poner hacia abajo porque significa lo opuesto. Entonces, si uno tiene un bebecito que llora mucho antes de dormir, a lo mejor hay entidades que percibe. Podemos poner el pentagrama en el cuarto del bebecito, en las ventanas, en la puerta, y es muy probable que el bebecito duerma mucho mejor. También nosotros. Se puede pintar, se puede dibujar, o se pueden hacer calcas y se pegan, o puede imprimir uno una hoja y la pega con una cinta. O sea, no tiene que ser nada especial, ¿sí? Solamente hacerlo con mucha fe y pues vamos a quedar protegidos. Si uno tiene ataques fuertes de brujería por cuestiones kármicas de esta existencia, de existencias pasadas, que le están haciendo vudú, que le están haciendo cosas fuertes, pues se puede comunicar conmigo y le puedo pasar otro tipo de conjuraciones más fuertes que nos van a servir para repeler en ataques bastante agresivos, porque hay personas que tienen ataques muy fuertes. Hay personas que se metieron en la magia negra y que luego se salieron, pero ya generaron un vínculo con ciertas entidades que luego molesta a ciertas entidades porque ya esta persona ya no está, digamos que trabajando para ellos, se molestan y le dan una clase de ataques que ni lo dejan dormir, así ni no puede ni dormir la persona porque tiene ataques bastante pesados. Entonces, si alguno de ustedes está viviendo esto, pues se puede comunicar conmigo y le puedo pasar otras conjuraciones. Pero quienes no hemos estado involucrados con la magia negra, quienes no estamos involucrados, quienes no tenemos un karma con la magia negra, quienes no estemos recibiendo brujería, ataques de un babalao o algo por el estilo, con estas más que suficiente. En la conjuración del Bedelín de círculo mágico también la vamos a necesitar para nuestra ceremonia sexual con nuestra pareja, que vamos a hablar más adelante, ¿sí? Para un acto sexual entre el hombre y la mujer, entre el matrimonio, también se hace esta conjuración. Entonces, ahora sí vamos a ver qué dudas quedan. Ya no me aparecen todas las dudas. Edmund dice: ¿la logia negra es un grupo de personas del plano físico o son entidades espirituales? Edmund, ambas. Si la logia negra está compuesta tanto por almas que tienen cuerpo físico como almas que no tienen cuerpo físico. Sí, por ambas. Y lo increíble es que una persona común y corriente como nosotros, la verdad, sin exagerar y sin tratar de ofender a nadie, ¿sí? Nosotros mayormente pertenecemos a la logia negra y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque somos personas con ego, somos personas llenas de maldad, muy negativos, muy pesimistas, muy criticones, y todo esto es magia negra, ¿sí? De una manera inconsciente, ¿no? Pero ahí estamos. Ahora hay magos negros conscientes que practican la brujería, ¿sí? Y que se conectan con estas entidades de una manera voluntaria, a través de la Ouija, entre otras cosas, ¿no? Pero respondiéndote, es un grupo de personas, es un grupo de entidades que existen tanto en el mundo físico como en el mundo astral. Y Alexa, pues sí, creo que le contesta el mundo y le dice: actúan ambos en físico y astral. Así es. ¿Quién es el intercesor elemental? Dice Millán. Así no lo expliqué, una disculpa. El intercesor elemental es simplemente una parte de nuestra conciencia. Nuestra conciencia, nuestro Dios interior, tiene muchísimas partes, así como el ángel guardián, la madre, el padre, el Espíritu Santo, el Hijo, etcétera, etcétera.
tiene muchísimas partes. Y el intercesor elemental es una parte de nuestra conciencia que tiene poder sobre los elementales de la naturaleza, sobre las ondinas del agua, sobre las salamandras del fuego, sobre los gnomos de la tierra, los elfires del aire, sobre esas entidades que vamos a hablar un poquito de ello más adelante. ¿Sí? Cuando vamos a hacer el círculo mágico, hay que decir al Padre interior que sea Él quien ordene al intercesor elemental que trace el círculo. Si no lo hacemos en el nombre del Padre, el intercesor elemental no hace el círculo, porque el intercesor elemental no nos obedece a nosotros, porque nosotros todavía estamos muy degenerados. Cuando despertemos nuestra conciencia, cuando creemos los cuerpos solares, cuando logremos subir la energía kundalini, al menos hasta la laringe, ¿sí? Que es donde está el poder del verbo, entonces ya el intercesor elemental nos va a obedecer. Pero mientras tanto, al intercesor elemental hay que pedirle que en el nombre del Cristo, hay que pedirle al Padre, en el nombre del Cristo, que el intercesor trace el círculo, ¿sí? Sabrina dice, la clariaudiencia, ¿con qué seres la podemos percibir? ¿Ángeles o maestros? Sabrina, la clariaudiencia tiene un aspecto positivo y negativo. Puede servir tanto para escuchar amenazas, voces de seres y de entidades negativas, como también puede servir para percibir ángeles o maestros ascendidos, que son más o menos sinónimos. Cuando queremos desarrollar la clariaudiencia, pues normalmente queremos escuchar el conocimiento y la orientación de los ángeles, no queremos escuchar la voz de los demonios. Entonces, la clariaudiencia en su aspecto superior y positivo lo vamos a desarrollar de una manera natural, espontánea y gradual al despertar la conciencia. No hay que hacer nada en específico. Cuando trabajemos con los 3 factores de la revolución en la conciencia, que vamos a hablar más adelante, ¿sí? Y vayamos eliminando el ego, vayamos equilibrando los centros de la máquina humana, vayamos purificando nuestros chakras, entonces estas facultades despiertan de una manera natural. Hay muchas personas que a través de la ayahuasca o a través de ciertos rituales o ciertas sustancias buscan desarrollar la clariaudiencia. Ojo, cuando la desarrollen se van a conectar con los seres inferiores, no con los seres superiores, porque no han despertado conciencia. Entonces, si despiertas la clariaudiencia a través de métodos extraños, por decirle así, ¿sí? Entonces, si uno tiene ego, la clariaudiencia va a ser por ley de correspondencia, según las ciencias herméticas, pues para escuchar este tipo de entidades. Y yo he conocido personas que quieren desarrollar poderes, que hacen diferentes cosas que ven por internet para desarrollar poderes, y que luego ven y escuchan entidades tenebrosas que no los dejan dormir por la imprudencia. Ya lo vamos a hablar más adelantito. Entonces, nosotros les invitamos a desarrollar sus facultades de manera natural. Omni dice, ¿cómo se pueden identificar esos ataques psicológicos? Pues con la observación de sí, Omni, ¿sí? Cuando uno a través de la observación de sí se da cuenta que se le acaba de activar un determinado defecto psicológico, si su autoobservación es lo suficientemente seria y profunda,
puede determinar hasta por qué se le activó el defecto psicológico. Si fue porque una persona me miró feo y se activó el defecto psicológico, yo sé que el defecto se activó porque la persona me miró feo. Sé que no hubo una entidad energética que estuvo presente, ¿no? Sino que fue una circunstancia externa, una circunstancia física. Pero si yo estoy caminando o estoy sentado tranquilo y nadie me mira feo y nadie me hace absolutamente nada y no recibo ninguna mala noticia, no, o sea, todo está perfecto en el mundo exterior, y de repente me empiezo a sentir mal y no entiendo por qué, entonces ahí sí puede ser una entidad negativa. También puede ser los movimientos planetarios, según la astrología, ¿no? O sea, los movimientos planetarios emiten energías, fuerzas que mueven nuestra psicología a expresarse de una determinada manera. Pero si no es por allá, son también las entidades. Daniel dice, y el karma. Si uno hace esta práctica y viene ese karma, dependiendo del tipo de karma, Daniel, si el karma es un karma duro y es un karma que se necesita vivir para aprender algo, es muy probable que estas conjuraciones o no funcionen, o es muy probable que el karma llegue a manifestarse en un momento en nuestra vida en donde no tuvimos tiempo para hacer la conjuración. Sí, entonces ahí veremos que es un karma duro y que era inevitable vivir esa experiencia, no era necesaria para nuestro aprendizaje espiritual. Así que aunque hayamos hecho cualquier conjuración, siempre se nos presentó. Pero ojo, esto no quiere decir, pues para qué voy a hacer las conjuraciones si tengo karma y luego me lo van a mandar y las conjuraciones no van a servir. No. El karma duro, o un karma que esté muy metido en nuestro destino, que no vamos a poder repeler con las conjuraciones, yo pienso, mi opinión, que va a ser más o menos como el 20% de todas las experiencias negativas que podemos repeler con las conjuraciones. En otras palabras, que practicando las conjuraciones vamos a ser capaz de al menos repeler el 80% de los ataques. A lo mejor va a haber un ataque por ahí de vez en cuando, pero es inevitable y es parte de nuestro destino. Pero va a ser muy de vez en cuando. Si no hacemos las conjuraciones, entonces los ataques van a ser a cada rato. Entonces hay que practicar las conjuraciones porque funcionan, porque son buenas. Miriam dice, otra pregunta, estuve haciendo traslado de fondos y al poco tiempo me cayó una enfermedad física. ¿Tiene alguna relación con la práctica? Miriam, yo he hecho traslado de fondos y me ha servido muchísimo. Miriam, yo te haría a ti la pregunta. Recordemos que traslado de fondos, que lo vamos a ver en el tema del karma que viene más adelantito para los que no saben. Traslado de fondos es una práctica en donde el dharma lo vamos a pasar al banco del karma para evitar experiencias negativas como problemas económicos, como problemas de salud, etcétera, ¿no? Entonces mira, dice, yo estuve haciendo estas traslados de fondos y al poco tiempo me cayó una enfermedad. ¿Por qué? ¿Sí? Recordemos, Miriam, que el traslado de fondos es llevar nuestro dharma al banco del karma. ¿Sí? Es una negociación que estamos haciendo con la ley divina. Entonces yo te pregunto, Miriam, ¿tienes tu dharma? Porque si tú no tienes dharma, cuando tú haces el traslado de fondos, pues de nada sirve. Es como que tú vayas a negociar en el mundo físico con una persona
pero no tengas tú nada que negociar, no tengas tú un producto, dinero, pues no vas a lograr nada, no vas a conseguir nada. Entonces, yo te pregunto, Miriam, ¿tienes tú una disciplina? ¿Tienes tú una estrategia de buenas acciones donde tú puedas, digamos que decir, yo sé que tengo Dharma porque tal día, todas las semanas o todos los días o a tal hora, todas las horas hago esto? Cada vez que me depositan mi quincena, agarro tanta cantidad de dinero y la doy a un asilo, la comparto con una persona que lo necesita. O sea, tienes tú una dinámica en donde tú puedas decir, tengo Dharma. Porque si no tienes tú una mecánica, una estrategia, pues es muy probable que no tengas Dharma disponible y haces la práctica y no te sirve de nada, ¿no? A mí me ha servido muchísimo esto de los traslados de fondos, pero por ejemplo, yo tengo la estrategia de dar conferencias. Y dar conferencias, enseñar de una manera gratuita y desinteresada, pues es un Dharma que me gano por prestar este servicio, que la verdad me cuesta tiempo y dinero. Además, también hago mis donaciones económicas a la gente que lo más necesita, y siempre trato de ayudar a alguien mientras pueda. Entonces, yo quiero pensar, ¿no?, a mi conveniencia, que tengo mi Dharma, ¿no? Que voy haciendo mi Dharma con las meditaciones gratuitas, con las conferencias gratuitas. Entonces, cuando veo que me está cayendo un karma encima, hago el traslado de fondos y a mí la verdad sí me funciona. Gabriel dice, ¿qué significa cada una de ellas? Clean, Krishnaya, Govindaya, Opina, vaya. Bueno, en Gabriel, los mantras no siempre tienen un significado literal. Porque si bien el mantra significa palabra de poder, no siempre es una palabra. Muchas veces es un sonido de poder. Entonces, la palabra es un sonido clave que va a elevar tu vibración energética y no tiene un significado como tal. Algunos mantras son palabras en latín que sí pueden tener un significado cuando se traducen al español, pero algunos no pertenecen a un idioma que se pueda traducir al español y se pueda decir un significado. Son sonidos de poder. Jesse dice, ¿y si se sospecha de la presencia de incubus y sucubus en uno mismo la pareja, cuál conjuración se puede usar? Ok, Jesse, se hace la conjuración del Belilín y se hace la conjuración de círculo mágico. Además, se puede quemar azufre, un poquito de azufre en la casa. O se puede poner una pizca de azufre en los zapatos y salir a la calle con los zapatos. Y en la fricción se genera calor, el azufre se evapora y la evaporación de este azufre quema las larvas y nos aleja también de entidades como los incubus y los sucubus. Sí, así que también pueden utilizar el azufre. Rocío dice, ¿existen vampiros energéticos y te pueden robar tu tercer ojo? No te lo pueden robar. Sí, no, o sea, creo que entiendo lo que dices, pero tu lenguaje un poquito confuso. Lo que pueden hacer las entidades o los vampiros es que te roban tu energía, que no te van a permitir abrir tu tercer ojo. Eso sí, te roban tu energía y entonces tu tercer ojo ya nunca se va a abrir y ya nunca vas a poder ver las cosas de una manera consciente. Pero el que te lo roben no te lo pueden robar, ¿no? Como si te robasen tu cartera o algo así, ¿no? ¿Cómo protegerte de este tipo de personas? Pues los vampiros mayormente existen en la cuarta dimensión
y es a través del Belilim y del círculo mágico. Gina dice: ¿qué puedo pensar si en varias ocasiones estando dormida he sentido una fuerza que me jala fuertemente y yo me resisto? Las sensaciones de miedo. La primera vez me desperté con mucho miedo, pero las otras 2 veces empecé a respirar de manera a meditación, tranquilizando mi mente y manifestando que mi casa estaba protegida y que no necesariamente eso era mala energía, sino debido a mi búsqueda del ser. Sí, así es, Gina. Lo primero de las conjuras, lo primero para repeler entidades negativas es no tenerle miedo. Eso es lo primero. Si uno tiene miedo, ya valió. De hecho, las entidades negativas tienen una función didáctica. ¿Sí? La ley divina permite que estas entidades se puedan manifestar y que puedan interactuar con nosotros, porque los maestros de sabiduría, nuestro propio ser, vigilan cómo nosotros nos comportamos cuando sentimos estas entidades. A veces nos comportamos con muchísimo miedo, con muchísimo temor. Entonces los maestros ascendidos evalúan que todavía nos falta mucho por aprender. Cuando uno va despertando conciencia, deja de tenerles miedo, y esa, digamos, valentía refleja una madurez espiritual, ¿sí? Entonces es normal, Gina, y por supuesto que cuando uno quiere despertar conciencia puede recibir más ataques. Así es, Gina. Así que te invito a no tener miedo y utilizar la conjuración del Belilim, círculo mágico y pentalfa. ¿Cómo podemos saber nuestro karma? Saludos y muchas gracias. En Úrsula, la manera más objetiva de conocer el karma es saliendo consciente en el mundo astral. Pero para esto necesitamos adquirir cierto nivel de conciencia. Pero también uno puede preguntar antes de dormir: ¿cómo va mi karma? Y a uno le pueden decir cómo va el karma, ¿sí? Pero Úrsula, de una manera como que más sencilla y más práctica para nosotros, ¿cómo podemos saber nuestro karma? Yo te diría: observa tu vida. Sí, en tu vida está tu karma, ¿no? Si tienes problemas económicos, enfermedades, pleitos, tienes karmas pesados. Si en tu vida la economía va bien, tu salud va bien, tus relaciones va bien, siempre se pueden presentar algunas cositas por allá que son necesarias y que son parte de la escuela, ¿no? De despertar la conciencia. Pero en lo general nos va muy bien. Sabemos que nuestro karma va muy bien. Cuando hacemos buenas acciones de una manera disciplinada, también vamos a saber que nuestro karma va bien, ¿sí? Entonces así podemos saber nuestro karma según nuestra condición existencial. Cuando nos empiezan a pasar, si nos va muy bien y luego nos empiezan a pasar cositas, que es lo que a mí me ha estado pasando honestamente, mi vida va muy bien en general, como que me va muy bien, o sea, mi karma está bien, pero últimamente he estado teniendo por ahí unas cosas que me han estado pasando y que yo ya me doy cuenta que mi karma como que le estoy debiendo a la ley. Entonces yo ya estoy implementando ahí estrategias para ganar más dharma y poder negociar y pues regresar a esa plenitud en la que normalmente me encuentro. O sea, yo me di cuenta a través de las cosas que pasan, que son medias raras, que normalmente no me pasan y que no tendría por qué pasarme si no fuese por un karmita que tengo, ¿no? Rocío, así es, pero es a través de tu alma, te puede matar. Hay muchos seres así cazando víctimas. Te contactaré por inbox luego. Sí, mándame tu inbox.
realmente no nos puede matar ninguna entidad, no nos puede desencarnar. En el tema de la muerte, el tema número 2, vimos que la desencarnación es por ley divina y que solamente podemos desencarnar cuando la ley divina pues da este veredicto de que es hora de regresar al plano astral. ¿Sí? No puede ser que una entidad venga y nos robe el cuerpo físico y nos mate, a menos que uno se haya metido en la brujería, que uno se haya metido en la magia negra. Entonces uno sí puede perder el cuerpo físico, pero es parte del karma. O sea, ya la ley divina dice, bueno, esta persona vamos a desencarnarla a través de permitiendo que los magos negros lleguen a ese nivel con él por haber hecho tal cosa, para que aprenda tal cosa. Entonces solamente así se pudiera dar el caso. Yo ya me enteré de un caso de una mujer que falleció producto de la magia negra, pero ella se relacionó con eso. Si no fue al azar, no era una persona normal, era una persona que estaba bien involucrada con la magia negra. Entonces, pues sí, la desencarnaron allá en un ataque de magia, pero pues es su karma y es su aprendizaje, porque karma, menos para mí, no es castigo, es aprendizaje. Gina dice, tengo una duda, si antes de dormir como que entramos en una meditación, en una oración personal, nos consagramos a la energía, al Espíritu Santo, a nuestro Dios interior, a los maestros ascendidos, ¿sí? Podemos ignorar todas estas fuerzas oscuras. Bueno, no ignorar, sino repeler todas estas fuerzas oscuras. Sí, así es, claro. Uno antes de dormir puede, por ejemplo, rezar el Padre Nuestro. Es buenísimo. Puede uno también orar a su manera y decir, Dios mío, me pongo a tu disposición, cuídame, protégeme también. Sí, es prácticamente una conjuración espontánea. También funciona y también se puede, Gina, por supuesto que sí. Alexa dice, dime cómo te quitas el pacto u ofrecimiento de niña que te hayan hecho sin tu voluntad. Bueno, Alexa, lo primero es que si uno de alguna manera tuvo un pacto, uno está, por lo que entiendo, recibiendo algún tipo de ataques. Entonces lo primero es defenderse de esos ataques. Lo segundo es pagar el karma, porque si uno está en esa situación es por karma. Y si la metieron en la magia negra, digamos, cuando era niña y uno no sabía, uno era inocente, es porque uno se involucró con la magia negra en existencias anteriores. Entonces uno tiene que primero alejarse de todo el vínculo de magia negra, arrepentirse de haberse metido o utilizado la magia negra para algo y ganar Dharma. Ya vamos a explicar en la conferencia del karma y Dharma cómo ganar Dharma. O sea, en Alexa uno se consagra a su Dios interior y vive para hacer el bien, vive para eliminar sus defectos psicológicos, vive arrepentida por lo que pudo haber hecho en el pasado, utiliza las conjuraciones para defenderse, comparte, por ejemplo, este conocimiento, invita a otras personas para que trabajen en este conocimiento, y es así como uno puede repeler de manera definitiva ese pacto que se hizo con estas entidades. Alexa, contáctame por inbox para que te pase las conjuraciones del sabio Salomón, que son para lo que me estás comentando.
Alexa dice: lo malo de la ayahuasca es que te desconecta partes de las conexiones neuronales del cerebro y eso es peligroso. Sí, así es, Alexa. Nosotros aquí no recomendamos este tipo de plantas porque efectivamente cuando se consumen demasiado empiezan a dislocar los chakras y la función de los centros, ¿sí? Y sí, esto nos puede perjudicar. Gracias por la respuesta. ¿Se puede acceder a diapositivas o a las fotos de las conferencias de hoy? Sí, Jessy, mándame un inbox y con mucho gusto te la comparto. De todas maneras, les voy a dejar la lección por escrito en estos comentarios entre hoy y mañana, ¿sí? A lo mucho 2 días, ya en esta misma publicación vamos a compartir la lección por escrito. Me dijeron que hay una forma de evitar el karma. Sí, es a través del Dharma, Alexa. Lo vamos a platicar después. Muchas gracias desde Perú. Los brujos hacen Dharma ayudando a la gente con necesidad para ayudarse de esa forma. Depende de muchas cosas, Alexa. Y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Sí, Alexa, la última pregunta nos dice cómo la gente que está en el mundo físico que nos roba la energía, ¿cómo nos protegemos? Pues a través de las conjuraciones que acabamos de estudiar. Así, con eso. Que lo practiquen para que vean que funciona. ¿Sí? Nos vemos el próximo martes en una meditación 7:30 o el próximo jueves en una conferencia más. Les invitamos a compartir la enseñanza. Les invitamos a calificar la página, que pongan las 5 estrellitas y que nos recomienden en la página, ¿sí? Y les agradezco su presencia y que hayan estado aquí. Nos vemos la próxima semana en una conferencia más. Les deseo paz profunda y cualquier otra duda que le escriban, luego les contesto. Que me envíen inbox, les contesto también con muchísimo gusto. Sí, aquí estoy para servir de manera gratuita y discreta, ¿no? Les deseo muy bonita noche y gracias por estar presentes. Nos vemos la próxima semana.